Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Gracias por despertar con nosotros. Hoy es sábado 13 de abril del año 2024. Estamos ya en la Radio Nacional de Colombia para presentar Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República, cuyo presidente es el doctor Iván Name Vázquez. Jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charriz. Aquí estamos para hacer un programa especial en conmemoración, como reivindicación, como homenaje a todas las víctimas en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en el país. Sean todos bienvenidos. El presidente del Senado, Iván Name, hizo parte del Congreso Pleno este 9 de abril a propósito del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas. Informa Alexander Ariza. Con un fuerte llamado a trabajar por la democracia, el presidente del Senado, Iván Leonidas Name, ratificó que en los temas de paz es fundamental la participación de todos los sectores políticos y por eso hizo un llamado a la democracia. Tenemos discrepancias o coincidencias, pero todos vigilamos la máxima posesión de nuestra historia bicentenaria, que es la democracia, pero una democracia señalada de cruces en todo su territorio. Por eso, celebrando el Día de las Víctimas, valdría la pena reflexionar dónde está el origen de nuestro conflicto. Un modelo bicentenario equivocado, un modelo centralista. El centralismo es el origen de nuestras guerras porque nos genera atraso y pobreza. Tenemos que buscar por dónde salimos del laberinto. Por eso tenemos que buscar para las regiones sus autonomías, para que puedan decidir sus rutas, para que puedan establecer sus prioridades y tener los recursos que nos saquen del atraso, nos lleven a una riqueza territorial que tenemos y por ahí podamos eliminar la guerra. Solo en Arauca, en casi 2 años hay 500 muertos y no nos conmovemos y no nos estremecemos porque ya nos confundimos con la resignación de América Latina. Que sea esta una oportunidad para convocar la matriz de la democracia. Esta que sí queremos, esta que haremos respetar, porque no nos las van a envilecer. Hubo una mujer que hizo parte del conflicto armado como miembro de la guerrilla de las FARC. Hoy, producto de un proceso de paz, se encuentra en el Senado de la República. Hablamos de la congresista Sandra Ramírez. Los periodistas Diana Morales y Rodrigo Meléndez hablaron con ella. Buenos días, compañeros y oyentes que nos escuchan en esta mañana de sábado. Así es, Pepe, el pasado 9 de abril se llevó a cabo el homenaje y la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, en la instalación de la sesión especial del Congreso Pleno, en la que estuvimos hablando con la senadora Sandra Ramírez, quien nos definió qué simboliza para ella esta fecha tan importante y nos da un contexto histórico del por qué se llegó a esta celebración. En 1948 ocurrió un hecho muy desafortunado, un magnicidio, es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y a raíz de ese asesinato se estipuló en nuestro país que hubiese un Día Nacional de conmemoración de las víctimas, 9 de abril. Pero hoy aquí, en el Congreso de la República, en pleno, en el Salón Elíptico, estamos escuchando a todas las víctimas del conflicto armado, por los hechos que ocurrieron en el marco de la guerra, escuchando porque es la voz de ellas que tienen gracias a la firma del acuerdo y a sus que quedaron en él como centrales, como el corazón que late ahí. Y ese corazón que late ahí hay que escucharlo en todos estos escenarios para que nunca nos olvidemos de que tenemos casi 10 millones de víctimas del conflicto armado, para que nunca nos olvidemos que ellas necesitan dignidad, que necesitan
sus derechos, para que nunca nos olvidemos que tenemos que pedir perdón, para que nunca nos olvidemos que tenemos que pedir ese perdón para reconciliarnos y sanar las heridas de la guerra a partir de la verdad para sanar las heridas de la guerra. Informó para Voces del Senado Diana Morales. Así es, Pepe, buenos días para ustedes, los oyentes y los compañeros. Continuando con la nota que hacía nuestra compañera Diana Morales con la senadora Sandra Ramírez, voy a presentarles a continuación otra dimensión de la congresista. Recordemos que ella de primera mano conoce el conflicto porque fue interviniente y eso le da una connotación especial, pues como actor de la guerra tiene una especial visión. Por ello comparte un significativo mensaje con las víctimas. Como interviniente del conflicto, un mensaje para todo el universo de víctimas de esta guerra, de esta oscura noche de guerra que ha vivido nuestro país. Es que nosotros, como parte interviniente del conflicto, estamos cumpliendo ante la JEP, estamos cumpliendo con reconocimiento, estamos cumpliendo con responsabilidad, estamos cumpliendo con verdad, estamos cumpliendo con reparación, sino que la reparación va en dos ejes: la indemnización económica que le corresponde al Estado, porque todo lo que teníamos en nuestro poder se entregó al Estado para que lo monetice y indemnice, y la otra reparación es la reparación moral, es la reparación de derechos. Por eso hay una reparación integral de derechos y dignidad, y en eso estamos firmemente trabajando, porque las víctimas no solamente son las 16 curules presentes aquí, hay un universo de 10 millones de víctimas que deben estar presentes aquí. Entonces, mi llamado, mi mensaje es que aquí estamos para apoyarlas, pero también para velar por el cumplimiento del acuerdo, porque ahí dentro del acuerdo está el quinto punto, que es exactamente la reparación. Y en esa reparación es política, económica, social, cultural, y la participación política para legislar por los derechos de las víctimas. Aquí nos van a tener para apoyarlos. Ahí está pues otra cara del tratamiento a las víctimas desde un actor interviniente del conflicto como lo es la senadora Sandra Ramírez. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. A propósito del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, la ley que le dio vida a esta celebración es la 1448 del año 2011. Tenemos más voces a propósito del Día de las Víctimas. Habló la senadora Marta Peralta Epieyú, informa el periodista Alexander Ariza. La senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta, afirmó que es indispensable adelantar una política agraria con el fin de avanzar en la restitución de tierras en favor de las víctimas. Bueno, a seguir avanzando en la reforma agraria, seguir avanzando en que las tierras, este gobierno que está en toda la voluntad de pagarla a precio comercial, esas tierras sean devueltas a quienes le pertenecen, a quienes la quieren cultivar, a quienes quieren dejar toda esa violencia atrás, todo ese escenario, toda esa vivencia alrededor de la violencia y empezar una nueva vida. Entonces, nosotros vamos a seguir motivando la reforma agraria, pero sobre todo garantizándole tierras al campesinado, a la población afro, a la población indígena y a todas esas familias que hoy son víctimas, que hoy no es suficiente una carta cheque, sino que realmente hayan indemnizaciones y reparaciones integrales. En este 2024, el lema de la conmemoración es "Por las víctimas, 9 millones de historias para no repetir". Ahora conozcamos las impresiones de la senadora Lorena Ríos, informa Enrique Castañeda. En la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas de la Violencia y en el marco del Congreso Pleno, la senadora Lorena Ríos, del Partido Colombia Justas Libres, nos habló de otro tipo de violencia que hay en el país y es el que se ejerce contra los miembros de las iglesias cristianas y católicas a lo largo y ancho del país. Esto fue lo que nos dijo la senadora. Bueno, que es una responsabilidad de todos los colombianos conmemorar la memoria de quienes han sido víctimas del conflicto, que no solo son la izquierda ni los sindicatos, también han estado los sectores religiosos, nuestros niños, las mujeres rurales y campesinas. Y hoy, por lo menos en mi intervención, que quiero una intervención en este Congreso en pleno, es sacar a la luz que las víctimas del sector religioso necesitan ser reparadas y necesitan ser analizadas dentro de todo el andamiaje legal de reconocimiento de las víctimas en el país.
Durante este 2024, 64 actividades se realizaron en todo el país en conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Ahora hablamos con la senadora Aida Abella, aquí en Voces del Senado. Informa Geraldine Ávila. Para la senadora Aida Abella, conmemorar el Día Nacional de las Víctimas en Colombia es hacer justicia, y el mayor acto de justicia es la paz. Las víctimas de este país deben tener sus nombres, sus apellidos, sus rostros. Aquí han matado seres humanos, aquí han afectado familias enteras y aquí vamos a tener que hacer una justicia con ellos. Pero el mayor acto de justicia es hacer la paz, es llegar a configurar la paz completa. Por eso hice llamado a todos los que tienen armas que no son de la institución, que las dejen, que piensen en sus familias, en sus padres, en sus hijos, en todos los seres que quieren, porque yo creo que si no construimos la paz, este país va a sufrir mucho más. Y ya está bueno el sufrimiento. Tenemos que construir una patria distinta, generosa, donde todos podamos vivir. Están escuchando Voces del Senado. Lo que se busca a través de la Unidad Nacional de Víctimas y todos los intervinientes en este proceso conmemorativo es un homenaje masivo y un llamado contundente a la sociedad y a los actores armados a parar la guerra. Seguimos en Voces del Senado y ahora hablamos con José Vicente Carreño. Hizo parte de la fuerza pública como policía de la nación. Informa Diana Morales. Seguimos con más información aquí en Voces del Senado, hablando de este gran homenaje para recordar y honrar la memoria de los 9 millones de víctimas en nuestro país. Para el senador José Vicente Carreño, es importante escuchar a las personas afectadas de todas las regiones del país y hacer visible la gran problemática que éstas viven. Lo primero es escuchar a las víctimas del país, vinieron de todas las regiones del país, los escuchamos y igualmente estamos en estos momentos escuchando a los congresistas también, y aquí lo que se busca es hacer visible la gran problemática que tienen las víctimas del país. Alrededor de 10 millones de colombianos hoy han sido reconocidas víctimas y lo que todos reclaman es que ni este gobierno ni el anterior han cumplido con la ley 1448 en su momento de indemnizarlas, de devolverles esos derechos que tienen ellos, y hoy eso es lo que más se reclama. Y además hoy hemos visibilizado acá que se siguen declarando a personas reconocidas víctimas, pero siguen los grupos al margen de la ley, especialmente ellos, FARC, ELN, Bacrines y demás, siguen victimizando a más colombianos. Entonces esto no para. Hoy lo que se está buscando acá y lo que más se escuchó de las víctimas es que se les ponga atención y especial cuidado, que se reparen las víctimas. Informó para Voces del Senado Diana Morales. El Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas surgió después o teniendo en cuenta el 9 de abril de 1948. Allí fue asesinado el líder Jorge Eliezer Gaitán. Esto generó disturbios, complicaciones y destrucción, lo que el mundo conoció como el Bogotazo. Ahora hablamos aquí en Voces del Senado con los senadores Pedro Flores y Fabián Díaz. Informa Rodrigo Meléndez. Pepe, muchas gracias. Continuamos con este especial en homenaje a las víctimas, luego del Congreso Pleno de este 9 de abril. ¿Y por qué el 9 de abril? Bueno, porque la mayoría de nuestros oyentes conocen lo que ocurrió aquel lejano ya 9 de abril de 1948, cuando en la carrera séptima de Bogotá fue asesinado el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Este magnicidio fue el detonante para una serie de conflictos, de desorden institucional, de guerra, de odio, algo que todavía desafortunadamente no para en nuestro país. Por eso el Congreso le rinde homenaje a los millones de víctimas que desde ese entonces y hasta la presente están cayendo como inocentes en una guerra fratricida sangrienta en la que todavía está nuestro país. Los senadores Pedro Flores y Fabián Díaz hacen hincapié en que la no repetición del conflicto sea lo más importante. Escuchemos al senador Pedro Flores. Bueno, hoy es un día muy importante y creo que el mensaje amplio, solidario, fraterno, para todas las víctimas del conflicto armado, de las diferentes formas de violencia en nuestro país, tienen que ver con esa memoria que no se nos debe borrar para reivindicar el dolor que han tenido
que vivir y enfrentarse, y lo más importante, el compromiso de no repetición, que es en lo que nos debemos enfocar de aquí en adelante. Como país, como sociedad, trabajar juntos, trabajar unidos para garantizar la no repetición a todas las víctimas de nuestro país. Y este es el mensaje que comparte el senador Fabián Díaz. La mejor forma de nosotros contribuir a las víctimas es no permitir la repetición, porque lo que hemos visto a lo largo de los años es que al no implementarse las diferentes políticas para reconciliar, para reparar a las víctimas, estas han caído en la revictimización, donde nuevamente tienen que huir de sus territorios, donde nuevamente no tienen las oportunidades que se les fueron arrebatadas, y es por ello que debemos nosotros como Congreso, como Estado colombiano, responderles y garantizar que no se repitan nuevamente los hechos por los cuales hoy en día tienen la condición de víctimas. La no repetición del conflicto, sin duda, es una de las garantías para que el conflicto armado definitivamente cese en nuestro bello país. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. La Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas arrancó en enero del año 2012 después de la promulgación de la ley 1448. Avanzamos con más invitados a esta hora. El senador Nicolás Echeverry, informa Enrique Castañeda. El senador conservador Nicolás Echeverry también se solidarizó con las víctimas de la violencia e hizo un llamado al gobierno nacional para que se reconozcan a todas las personas que han sido víctimas de este flagelo en el país. Lo primero es un saludo muy especial a todas las personas que han sido víctimas, que han tenido la capacidad de hacerse incluir en un registro, porque yo creo que la mayoría de los colombianos somos víctimas todos, y digamos que hay 10 millones en una situación bastante calamitosa buscando la reparación. Ha habido unos procesos de paz, ha habido unos tribunales especiales de la justicia, ha habido unos ejercicios de verdad, como es la Comisión de la Verdad, ha habido unos ejercicios de desapariciones y ha habido mucho presupuesto para eso. Hoy lo que les estamos diciendo es que en el día conmemorativo de las víctimas, el Estado debe reflexionar de la eficiencia y la capacidad de darle respuesta a las diferentes víctimas de Colombia y buscar todos los mecanismos posibles para que esos recursos puedan en parte resarcir ese dolor y esa tragedia que han vivido individual, familiar y colectivamente esta sociedad. Senador, hay una parte también que lo escuchamos en una de las víctimas, la parte psicológica, la parte mental. Usted está hablando, bueno, la reparación económica, pero también hay que trabajar en la parte física y mental. Hoy parte de todo este desbarajuste, el problema para educar a los niños, para tener un ciudadano mucho más ético, mucho más responsable, es la salud mental de nuestro país, que está grandemente afectada y que requiere un tratamiento muy especial. Uno de los más altos componentes de la reparación de víctimas no solamente es la parte monetaria, que es mínima frente al dolor de una persona por haber perdido la vida de uno de sus hijos o su esposo o su esposa, y es realmente el daño psicológico y la necesidad de reparar ese daño. Otro senador que vivió de cerca la violencia, como quiera que fue gobernador del Huila, una región golpeada, es el doctor Carlos Julio González, y es nuestro invitado a esta hora aquí en Voces del Senado. Y continuando con más reacciones en la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, el senador Carlos Julio González del partido Cambio Radical, quien además es psicólogo, nos habló sobre un tema muy importante, que es la salud mental tanto de las víctimas como de sus familias. La conmemoración además invita a una evaluación de la acción de una ley que fue contemplada precisamente para ayudar a mitigar, para ayudar a generar un espacio nuevo en el país en donde la ocurrencia de nuevos hechos victimizantes se disminuyeran de verdad, pero no ha ocurrido. Y no ha ocurrido porque seguimos en una cultura compleja, y es la cultura de la violencia y de las múltiples violencias. Y en esta historia, pues las víctimas lamentablemente terminan a veces invisibilizadas, porque es parte de la cultura que ha venido acompañando el desarrollo humano de nuestra nación. Desde la salud mental, que es el tema que hemos venido trabajando muy seriamente, encontramos no solamente preocupantes índices de deterioro real de la salud mental de las víctimas y sus familias, sino encontramos una agonía en materia de la atención y en materia de la oportuna intervención. Por eso, desde la Comisión de Derechos Humanos,
concretos. Y desde mi ejercicio como presidente de la Comisión Accidental de Salud Mental, venimos trabajando con el Comité Humanitario EMDR, Trauma Complejo, y próximamente los estaremos invitando para hacer una aproximación a caminos que le permitan al Ministerio de Salud, a las autoridades encargadas de brindar la atención oportuna en materia de intervención, en materia de atención psicológica, sobre todo en trauma complejo, tener modelos que sean aplicables. Vamos a presentar un piloto que hicimos con la Mesa Municipal de Víctimas de Soacha y desde ahí decir que esto es con acciones concretas, esto no es con discursos, sino esto es con hechos concretos, o sea, la solidaridad con las víctimas debe ser con hechos concretos. Alexander Ariza habló con la senadora indígena, uno de los territorios más afectados, una de las poblaciones más golpeadas, la senadora Aida Quilcue. Alexander. Desde la bancada del Pacto Histórico como víctima, pero también como sobreviviente, la senadora Aida Quilcue hizo su análisis sobre lo que falta para trabajar todavía por las víctimas e hizo un duro llamado a los detractores. Bueno, por un lado creo que las víctimas fueron muy enfáticas en decir que se hace necesario cumplirle a las víctimas en el marco de la reparación, la justicia, pero también la no repetición en el marco de la construcción de paz. Sin embargo, vi de manera particular como senadora indígena cómo congresistas de la oposición convirtieron en vicio en traer personas para deslegitimar los procesos organizativos de las víctimas en el departamento del Cauca, como es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Simplemente les digo, no nos han podido matar y exterminar de manera total y no lo van a lograr con la forma como lo están haciendo. Es imprescindible seguir honrando a las víctimas de este país. Es imprescindible honrarlas y cumplirlas porque yo he sido víctima y perdoné a los victimarios para que la paz en Colombia se dé. Yo estoy más que segura de que muchas de las víctimas tenemos esa posición. Queremos la paz porque no queremos que nuestras futuras generaciones vivan la guerra y el exterminio físico que hemos vivido nosotros y nosotras. Tenemos en este Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, en este programa especial, una pensión para los uniformados fallecidos como una reivindicación para estas víctimas, informa Hernando León Vanegas. En un día como hoy, el senador José Luis Pérez de la Comisión de Orden Público clamó por los militares y policías, en especial por los familiares quienes deben ser reconocidos con la pensión correspondiente. Tuvimos que presentar una ley aparte y en esa ley se buscó reconocer dos cosas fundamentalmente. La primera, que fueran reconocidos como víctimas y segundo, que en esa ley se reconociera el grado póstumo. Es decir, después de fallecidos, se graduaran como subtenientes de la Policía Nacional para que los llamados a reclamar sus padres o sus hijos pudieran quedar con una pensión vitalicia en memoria de aquellos que ofrendaron la vida cuando apenas solamente se estaban preparando para ser oficiales de la policía. El senador José Luis Pérez, integrante de la Comisión de Orden Público, es ponente y autor de la ley que dio vía libre a la indemnización de los militares víctimas en la Escuela de Cadetes. Avanzamos en Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República, y tenemos espacio para la cultura. Y si algo nos identifica en nuestro país como nación es la cumbia. El periodista Marlon Yepes nos regala un bálsamo musical a esta hora aquí en Voces del Senado. ¡Cumbia! Danza de la región Caribe, donde las mujeres con sus polleras cautivan a los hombres. ¡Cumbia! Cordial saludo para toda la comunidad que nos escucha nuevamente a través de la Radio Nacional de Colombia. Hoy hablaremos de un tema muy interesante como lo es la música tradicional de la costa atlántica, específicamente de la cumbia, que ha hecho un largo viaje otorgando identidad a diferentes grupos poblacionales desde un origen local, pasando a ser música regional, luego nacional y terminar siendo exportada a múltiples regiones del mundo. La cumbia es un género musical y de baile folclórico, tradicional de la costa caribe colombiana. Posee elementos de tres vertientes culturales: indígena, africana y europea, siendo consecuencia del mestizaje entre estas culturas durante la colonización española.
Vamos a escuchar un fragmento de la canción Yo me llamo Cumbia, creada por el maestro Mario Gareña, composición que ha sido interpretada por cientos de músicos y que se ha convertido en un himno de nuestro folclore colombiano. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas. Esta es la música que pudo romper las fronteras regionales y sociales en Colombia, permitiendo a la nación entenderse por primera vez como un país unificado en un fenómeno transcultural y haciendo literal el título de la música colombiana. Informó para Voces del Senado Marlon Yepes. Señoras y señores, gracias por acompañarnos en este sábado. Ha sido un día bastante conmovedor, nostálgico. Las voces de las víctimas, las voces de los senadores, las voces de los colombianos que han padecido durante décadas un conflicto armado, el cual todos piden que se detenga ya. La gente clama, la sociedad clama porque se acabe con este baño de sangre que ha azotado el territorio nacional. Queremos vivir en paz. Hoy nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestros sentimientos con los familiares de tantas víctimas de hombres y de mujeres colombianos que cayeron lastimosamente, dolorosamente, producto de este conflicto que ha desangrado a la nación. Nosotros volveremos mañana, Dios mediante, aquí a la Radio Nacional de Colombia para presentar más voces del Senado. El presidente de la corporación es Iván Name Vázquez, Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Los comunicadores Alexander Ariza, Enrique Castañeda, Rodrigo Meléndez, Diana Morales, Geraldine Ávila, Hernando León Vanegas, Marlon Yepes y José Alfredo Fruto, les decimos gracias por su compañía. Hasta entonces, permiso.